Bien, queremos calcular la recta normal en 1, 1 de esta función. ¿Sí? Sabemos que si yo calculo y' en 1, 1, esta es la pendiente de la recta tangente. Pongo y' 1, 1 porque me va a quedar, como la función, digamos, la curva está definida de forma implícita, la derivada me va a quedar definida en forma implícita y depende del valor de x y de y. O sea, cuando yo derive esto implícitamente, me van a quedar tres variables, x, y y y'. Conociendo que x vale 1 e y vale 1, al reemplazar me va a quedar una ecuación de una sola incógnita y simplemente despejo. Ahora, acá me piden recta normal. ¿Qué sabemos de la pendiente de la recta normal? Que es menos 1 sobre la pendiente de la recta tangente. Como esta por esta me tiene que dar menos 1, porque la recta normal es perpendicular a la recta tangente, o sea, si acá en este punto, acá tengo la recta tangente, la recta normal pasa por el mismo punto, formando un ángulo recto con la recta tangente. Por eso el producto de sus pendientes tiene que ser menos 1, por eso la puedo escribir así. O sea, en el fondo es encontrar este valor, ¿sí? Y una vez que tengo el valor ya me puedo armar la fórmula con la estructura punto pendiente, o sea, la recta normal va a ser y igual menos 1 sobre y' en el 1, 1 por x menos 1 más 1. Lo único que me falta averiguar es este número y gané. ¿Cuál es el problema? Que tengo que derivar implícitamente este choclo que se le ocurrió a alguien. Seno de pi x, no, pi sobre 2, x más x cuadrado por y cubo más logaritmo natural de x sobre y igual a 2. La estrategia es como en toda ecuación implícita, si yo quiero encontrar rectas tangentes, voy a derivar implícitamente. ¿Qué era eso? Derivo la igualdad. De este lado queda fantástico, me da 0, porque es un número. Acá, como tengo una suma de funciones, va a ser la derivada del seno de pi sobre 2x más la derivada de x cuadrado y cubo más la derivada del logaritmo natural de x sobre y. Derivado. Entonces empiezo. Tengo seno de pi sobre 2x. Esto es una composición de funciones. Tengo esta función lineal compuesta con el seno. ¿Cómo derivo? De afuera hacia adentro, regla de la cadena. O sea, me queda coseno del argumento que tenga por la derivada del argumento. Un número por x, si lo derivo, me queda pi sobre 2. Cuidado que el pi sobre 2 no multiplica el argumento, sino al resultado del coseno. Más, acá tengo un producto de funciones. Recordar que suponemos que y es una función de x. O sea que esto es una composición de una función de x elevada al cubo. ¿Sí? Pero antes de eso tengo un producto. O sea que me va a quedar la derivada de x al cuadrado por y cubo sin derivar más y cubo, no, x cuadrado sin derivar por y cubo derivado más la derivada de esto. Pero esto de vuelta es una composición. Tengo el logaritmo de algo, así que el primer paso de derivación es 1 sobre el algo. Por, y ahora tengo que derivar adentro. Pero adentro tengo un cociente, o sea que uso la regla del cociente. La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, todo sobre el de abajo al cuadrado. Y todo esto me tiene que quedar igual a 0. Acá listo, ya me quedó, no tengo más nada para derivar. Lo voy a escribir un poco más prolijo para no confundirme. Pi sobre 2 por coseno de pi sobre 2x. Más la derivada de x al cuadrado es 2x por y al cubo. Más x al cuadrado, la derivada de y al cubo, acá es donde tengo que prestar atención, porque esto es una función elevada al cubo. Entonces, al derivar, primero derivo elevar al cubo. Me queda 3 por la función al cuadrado, por
y la función de ahora de abajo derivada, y prima. Más 1 sobre x sobre y es y sobre x por la derivada de x, que es 1, por y menos x por y prima, todo sobre y cuadrado, igual a 0. En este paso terminé la derivación implícita, porque ya no me quedan cosas para derivar, salvo y prima, que va a ser mi incógnita a despejar, ¿sí? Como el punto de tangencia es el 1, 1, simplemente lo que voy a hacer es cada aparición de x la voy a reemplazar por 1, cada aparición de y la voy a reemplazar por 1. ¿Qué me queda? Pi sobre 2 por coseno de pi sobre 2, más 2 por 1 al cubo, más 1 al cuadrado por 3 por 1 al cuadrado por y prima, más 1 sobre 1 por 1 menos 1 por y prima sobre 1 al cuadrado igual a 0. Si recorro, ahora la única incógnita que me queda es y prima. Justamente este y prima es el y prima en 1, 1, que es el que yo quiero averiguar. Coseno de pi sobre 2 es 1. No, coseno de pi sobre 2 es 0, estoy diciendo. No, ¿estoy? Pi sobre 2, coseno seno, sí, es 0 esto. Algo me falla acá. Claro, porque este es 1 más 1 es 2, está bien. Este es 0, así que este se me muere, porque el coseno de pi sobre 2 es igual a 0. Acá me queda 2 más 3 y prima, más, cuidado que esto es 1, 1, 1, más 1 menos y prima, igual a 0. Y ya está, se murió, ¿no? 3 y prima menos y prima me queda 2 y prima es igual a 2 menos más 1, que es 3, lo paso del otro lado, menos 3, entonces y prima en el 1, 1 es menos 3 medios. Entonces, menos 1 sobre y prima en 1, 1 es 2 tercios. Y hasta me quedó para que entre justo acá. La recta normal es y igual 2 tercios x menos 1 más 1. Algo hay que reconocer. Quedaba enroscado a la hora de derivar la función, pero a la hora de reemplazar queda súper simple. Y me da una linda fracción, un número racional. ¿Sí? Recuerden estas estrategias, digamos, de derivación particular. Tengo una ecuación implícita, se deriva con la derivación implícita. Tengo una función, una curva en forma paramétrica, uso la derivación paramétrica. O sea, para cada caso particular tengo una estrategia de derivación. De vuelta van a aparecer en el trabajo con la práctica o en el parcial, ¿sí? Algunos de esos estilos. En la práctica, como les decía la otra vez, primero tenemos un trabajo de estilo aprestamiento, tengo derivar implícitamente la siguiente curva, derivar paramétricamente la siguiente curva, y después los ejercicios que me dicen directamente, nada, buscar la recta tangente. Bueno, si tengo que buscar la recta tangente, necesito derivar, y dependiendo cómo viene dada la curva, la estrategia que voy a usar para derivar. Ahora vamos a las consultas de la práctica, a ver dónde está el ejercicio 12. No, me fui a polinomio de Taylor. Sí, derivación logarítmica, me pasé para el otro lado. Ya llego, no desesperéis. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Identificar para las funciones de la columna de la izquierda los gráficos de sus funciones derivadas que se encuentran en la columna de la derecha. ¿Sí? O sea, acá es un ejercicio de identificación gráfico con gráfico. ¿Sí? O sea, técnicamente, como me dice, funciones de la izquierda,
y a la derecha están las derivadas. Digo, ¿cómo pensarlo? A ver, me voy al primer gráfico. ¿Sí? Mi primer gráfico hace algo así. Entonces, ¿qué puedo decir de la derivada de una función cuyo gráfico es así? Y ahora yo pondría más escala, ¿no? En este tramo, más podría irme para acá y hacer esto. Me voy a hacer un gráfico en paralelo. Desde menos infinito a este valor, el gráfico de la función viene subiendo. Entonces, mi derivada, para que la función suba, tiene que ser positiva. En este punto, si yo miro la recta tangente, me queda horizontal. O sea que en este punto la función derivada tiene que valer 0. Si miro entre este valor y este valor, mi derivada tiene que venir bajando. O sea, mi función viene bajando, entonces mi derivada tiene que estar negativa. Por acá abajo tiene que estar la derivada. De vuelta, en este punto tengo un punto donde la recta tangente es horizontal, entonces la derivada tiene que valer 0. Entre acá y acá vuelve a subir la curva. Entonces mi función derivada debería estar por esta zona. Y de este valor, acá otra vez vale 0. Y de este valor en adelante el gráfico baja. Así que la función derivada debería ser negativa. Entonces, mi gráfico tiene que venir de por acá, pasar por acá, venir por acá, pasar por acá, venir por acá y pasar por acá. De alguna manera. De alguna forma. Vamos a ver las opciones que me dan para gráficos. ¿Sí? O sea, el primer gráfico que me dan posible de derivada hace algo así. Ya este lo descarto para este gráfico. ¿Por qué? Y porque este tiene una sola raíz y yo, a partir del análisis que hice, tengo que tener 3 raíces. El segundo gráfico que me dan hace algo así. Lo mismo, tiene una sola raíz. Y según mi gráfico, como este punto y este punto son puntos donde la recta tangente existe porque no son puntos angulosos, ¿sí? Entonces la derivada tiene que valer 0. Ah, es divertidísimo, ninguno me cumple con lo que yo quiero. ¿No? Porque el siguiente gráfico, ¿qué hace? Hace algo así. Y el tercer gráfico, el último gráfico, hace algo así. Con lo cual tengo un problema. Y está bien que se le genere las dudas, ¿no? Pensé que lo estaba haciendo mal. No, tenés razón. O sea, vos lo que te pasaba es que agarrabas el primer gráfico y para vos ninguno era. No, yo Para mí, apenas lo vi, no sé, para mí pensé en el tampoco. tercero, pero después cuando lo fui haciendo no me daba ninguno. Claro, porque el tercero, el problema es que tiene 2 raíces, y este tiene que tener 3. Sí, O sea, la función derivada de esta función sería algo así. Pero corta efectivamente a los ejes. O sea que no lo estabas haciendo mal, tiene un problema este. O sea, es muy parecido a este, nada más que este tendría que cruzar el eje. Si este cruzara el eje, y más o menos me la creo. ¿Sí? Pero no, no, ninguno de los gráficos corresponde a la derivada de este, porque es esta la derivada, algo así. gracias, profe. No estaba cerrado. ¿Sí? Nada, a mí me gusta jugar un poco con esto de las regiones. Vamos a ver ahora que, por eso me agarré las binomios de colores, ahora que agregamos también la derivada segunda, ¿sí?
Nada, como para llevar de una forma más ordenada el análisis de función. Voy a hacer más o menos lo mismo hoy, nada más que vamos a ir de acá para acá. El camino que estamos recorriendo ahora es al revés, es de la derivada, se me fue de foco esto, de la derivada a la función. Ahí volvió el foco. Justamente lo que me pide, si no me equivoco, el ejercicio 13. El 13, oh, pum, pum, el H y el I. Perfecto. A ver, 13H. Tengo que analizar intervalos de crecimiento y decrecimiento de mi función. Mi función es f de x igual a x por e a la módulo de x. Bueno, ¿sí? Cuidado, tengo el módulo de x, ¿sí? Hay que ver si voy a tener que abrir ese módulo o no. Primero lo que miro es el dominio. Son todos los reales. No me aparece x dividiendo, no me aparece la x adentro de una raíz cuadrada o de raíz de índice par, no me aparece la x adentro de un logaritmo, así que no hay ningún problema, esto puedo ponerle cualquier número real. Ahora, lo que yo quiero acá es derivar. Y con el módulo esto es x o es menos x, me da la impresión de que voy a necesitar, ¿sí?, partirlo. Esta función, si la pienso como función partida, es x por e a la x, si x es mayor o igual que 0, o x a la e a la menos x, si x es menor que 0. O sea, abrí según las condiciones del módulo acá. Para x mayores que 0, me queda derivable, es un producto de funciones derivables, no hay problema. Para x menor que 0 también es derivable, tampoco tengo problema. Tengo un riesgo de no derivabilidad en x igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría hacer? A ver, primero analizo existencia de f' en 0. Y ahí tengo dos caminos. O analizo la continuidad de la función derivada, o sea, derivo este tramo, y me fijo si la función que obtengo es continua, o me voy a la definición. ¿Qué sería la definición? El límite cuando h tiende a 0, de f de 0 más h, menos f en 0, todo sobre h. ¿Sí? Si me voy a esta definición, voy por este lado, ¿sí? ¿Qué me queda? F de 0 más h. Me queda el límite cuando h tiende a 0. De h por e a la módulo de h, menos 0, que es f en 0, todo sobre h. Y lo trabajo con el módulo porque, a ver, cuando h tiende a 0, el módulo, tanto por izquierda como por derecha, tiende a 0. O sea, no tengo problemas. O sea, me queda el límite cuando h tiende a 0 de h por e a la módulo de h sobre h. Esto se me va con esto. Chau, indeterminación. Pongo un 0, no hay problema, me queda. O sea, es 1. O sea, mi función, si bien tiene un módulo y hay riesgo de no derivabilidad, es derivable en 0 y la derivada vale 1. Así que eso no voy a tener problemas. O sea, lo que acabo de ver es que el dominio de f' de x son todos los reales. Si no fuera derivable en 0, me hubiera quedado, ¿sí?, que el dominio de la derivada eran los reales menos el 0. Y ahí era un punto a tener en cuenta porque podía tener cambio en el comportamiento a partir de la discontinuidad de la derivada. Entonces me voy a armar la función derivada. F' de x igual. Tengo que hacer x e a la x derivado. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. O sea, es e a la x más x por e a la x.
¿sí? Si x es mayor o igual que 0. Fíjense que si yo pongo un 0, me queda 0 por esto, me da 0, e a la 0 me da 1. Como esperábamos. X por e a la menos x, me queda la derivada del primero por el segundo sin derivar, e a la menos x, más el primero sin derivar, x, por la derivada del segundo, e a la menos x, por la derivada del exponente, que es menos 1. O sea, me queda e a la menos x por, no, menos x por e a la menos x, si x es menor que 0. De vuelta, si yo hiciera el límite de esto, cuando x tiende a 0, pongo un 0 acá, se me muere, me queda e a la 0, que es 1. O sea que la función derivada es continua, como les decía antes. Listo, tengo la función derivada. ¿Qué tengo que buscar? Busco raíces de f' de x. Porque para pasar de positiva a negativa, la derivada o tiene que pasar por una raíz o tiene que pasar por una discontinuidad. Discontinuidades no tiene, así que sí o sí tiene que pasar por una raíz. Entonces, f' de x igual a 0, voy a hacer. Si x es mayor o igual que 0, tendría que ser que e a la x más x por e a la x sea igual a 0. O sea, analizo cada rama por separado. Acá puedo sacar factor común. E a la x, me queda 1 más x, igual a 0. Y tengo un producto igualado a 0, o e a la x es igual a 0, que esto no tiene solución, no pasa nunca, o esta parte de acá es igual a 0, o sea, 1 más x es igual a 0. O sea, si x es igual a menos 1. Pero para que x sea menos 1, no me cumple que sea mayor o igual que 0. O sea que esto no es raíz. Si bien me anula el de arriba, ¿sí? No está dentro de las condiciones de usar la fórmula de arriba. Si x es menor que 0, la fórmula es e a la menos x menos x e a la menos x, igual a 0. ¿Qué me queda esto? Si saco factor común, e a la menos x, me queda 1 menos x, igual a 0. O sea que e a la menos x igual a 0, que no tiene solución, o 1 menos x igual a 0. O sea que x tendría que ser 1. Pero lo mismo de antes, el 1 no cumple con esta condición, así que esto no es raíz. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? No tengo raíces y la derivada es continua. ¿Cómo? F' de x no tiene raíces y es continua en todos los reales, entonces f de x es mayor a 0 o f' de x es menor a 0 para todo x perteneciente a los reales. O sea, la función siempre hace lo mismo, o sea, lo que se llama que f de x es monótona. Creciente, si la derivada es mayor que 0, o monótona decreciente, si la derivada es menor que 0. O sea, la función siempre sube o siempre baja. ¿Sí? Cuidado que suba o que baje no tiene que ver con el signo de la función. Ojo con esto, porque muchas veces piensan que como sube siempre tiene que estar arriba del eje X. Y no, no sucede eso. Entonces, miro mi derivada, f' de x igual a e a la x más x por e a la x, e a la menos x por e a la menos x. X mayor o igual que 0, x menor que 0.
Entonces, como siempre tiene el mismo comportamiento, de vuelta, porque no tiene raíces y es continua en todos los reales, me alcanza con analizar la derivada en algún valor, qué sé yo, f' en 3. Como en todos los valores le pasa lo mismo con respecto al signo, no es que vale siempre lo mismo. Si en 3 es positiva, toda la derivada es positiva siempre. Si en 3 es negativo, la derivada es negativa en todos los reales. En 3, ¿qué me queda? E a la 3 más 3 por E a la 3. Y esto es mayor que 0. En realidad ya lo podíamos ver desde la fórmula. Esto es positivo porque es una exponencial, y esto es una exponencial por un número mayor o igual que 0. Así que la suma de estas dos cosas me va a dar positivo. Esto es una exponencial que es positivo, que es positiva. Esto es una exponencial también que es positiva. Y acá tengo menos x, que si x es negativo, con este menos de adelante se me hace positivo. O sea que esta también me va a dar siempre positiva. ¿Sí? Fíjense que mi función original, sin mucho esfuerzo, yo puedo ver que tiene una raíz en 0. Pongo un 0 acá, me da 0. O sea que f en 0 da 0. ¿Sí? Y es más, puedo ver que si yo tomo valores negativos de x, como este es siempre positivo, negativo por positivo me queda negativo. Y después, positivo por positivo me queda positivo. Algo así hará el gráfico de mi función. Sube siempre. Va para arriba. Cuidado, que suba siempre no significa que sea una recta, que suba siempre no significa que está siempre por arriba del eje X. Lo que sucede es que la derivada está siempre positiva. O sea, si yo me grafico la derivada, qué sé yo, hará algo así. F'. La derivada es siempre positiva, entonces mi función siempre crece. Este es f. En azul, la derivada en naranja. Tampoco sé si la derivada sea así, ojo, tiré una curva que sea siempre positiva. O sea, es un ejemplo que me deja bastante rengo porque no me deja usar todas las herramientas que conozco, o en el fondo en realidad estoy usando todas, para ver que en realidad es un caso bastante simple, es una función monótona. Monótona es que siempre hace lo mismo. No sé si me pedí algo más el 13. Bien, no tiene puntos críticos porque la derivada nunca se anula, así que nada, se murió ahí el ejercicio. El 13i, que también me preguntaron, vamos a ver qué le pasa. 9 menos 8 sobre x menos 2 raíz cuadrada de x. ¡Oh! ¿Cuál es el dominio de mi función? Y acá es algo importante, ¿sí? Porque todo el análisis lo hacemos sobre el dominio siempre de la función. X no puede ser 0, porque si no me aparece una división por 0. Para no tener problemas con la raíz cuadrada, x tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, estas son las dos condiciones que tiene que cumplir x. Si yo las combino, ¿qué me queda? Si x tiene que ser mayor o igual a 0, pero no puede ser 0, entonces x tiene que ser mayor que 0. O sea que mi dominio es de 0 a más infinito. Mi gráfico existe desde el eje Y en adelante. Todo lo que pase atrás no existe. Listo, tengo el dominio, me voy a la derivada. F' de x, ¿qué me queda? La derivada de 9 es 0. Acá tengo dos formas de pensarlo. Tengo 8 sobre x o menos 8 sobre x y quiero derivarlo. Opción 1 lo pienso como que es menos 8 por x a la menos 1, derivado. Otra opción lo pienso como una división. Entonces digo, es la derivada de menos 8 por x sin derivar, menos 8 sin derivar por x derivado, todo sobre el x al cuadrado. O lo pienso como división o lo pienso como producto. Si lo pienso como producto, me sale el menos 8 afuera y tengo que derivar x a la menos 1. ¿Qué me queda eso? Regla de derivación. Baja el menos 1
y me queda x a la menos 2. Menos 8 por menos 1 me queda 8. Y x a la menos 2 es un x cuadrado dividiendo. Que es lo mismo a lo que yo llego acá. Si tengo la derivada de menos 8 es 0. Por x, menos 8 me queda más 8 por 1, que es la derivada de x, todo sobre x al cuadrado. La derivada es única, ya lo hablamos cuando empezamos a hablar en la parte de derivadas, ¿sí? Así que yo lo piense de una forma o de otra, es lógico que llegue al mismo resultado. Entonces, tengo la derivada de 9 es 0. La derivada de menos 8, x al cuadrado, cuidado que usé el signo para derivar, me quedó 8 sobre x al cuadrado positivo, más 8 sobre x al cuadrado, menos 2 por la derivada de raíz cuadrada de x, es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Simplifico, simplifico. O sea, pasando en limpio, mi función derivada me quedó 8 sobre x al cuadrado menos 1 sobre raíz cuadrada de x. Y a esto le voy a buscar si tiene puntos críticos, o sea, busco si hay algún valor donde la derivada se anule. O sea, donde 8 sobre x al cuadrado menos 1 sobre raíz cuadrada de x me dé 0. Pero acá podría agarrar y pasar este sumando para allá, me queda 8x al cuadrado es igual a 1 sobre raíz cuadrada de x. Y este x al cuadrado me lo puedo pasar para allá. Me paso solo el x al cuadrado, ¿sí? Una técnica habitual cuando queda esto es pasar este y pasar este para allá. Pero si yo me paso este x cuadrado para allá, me queda 8 es x al cuadrado, y el raíz cuadrada de x lo puedo pensar como que es x a la 1/2. ¿Por qué lo pienso así? Porque ahora puedo usar propiedades de potencia. Tengo una división de potencias de igual base, eso es igual a la misma base elevado a la resta de las potencias. 2 menos 1/2, me queda 3/2. O lo que es lo mismo, 8 es igual a la raíz cúbica de x al cuadrado. Exactamente al revés. La raíz cuadrada de x al cubo. ¿No? Esta es la potencia y este es el índice de la raíz. Y acá actúo por despeje. El cuadrado, la raíz cuadrada la paso como cuadrado. Me queda 8 al cuadrado es x al cubo. 8 al cuadrado es 64. Es x al cubo, entonces x es la raíz cúbica de 64. Cuatro por 4, 16, por 4, 64. ¿Sí? O sea que x es 4. O sea, tengo un valor en donde la derivada se anula. Entonces puede haber un cambio de comportamiento en mi función. 5. Me armo mi tablita. Cuidado, las que hicimos la semana pasada arrancaban en menos infinito. Esta arranca en 0. ¿Por qué? Porque mi dominio está de 0 en adelante. De 0 al 4, el 4, y del 4 al más infinito. Como siempre, analizamos el signo de la derivada y a partir de eso hacemos alguna conclusión sobre la función. Acá mi derivada vale 0. Candidato a ser máximo, mínimo o nada, ninguno de los dos. Para eso tengo que analizar el signo de la derivada. Mi derivada es 8 sobre x al cuadrado menos 1 sobre raíz cuadrada de x. Estrategia artesanal. Me agarro un número acá adentro, cualquiera, el 1, y analizo la derivada. 8 sobre 1 al cuadrado menos 1 sobre raíz de 1. Me queda 8 menos 1, que es 7. O sea, acá la derivada es positiva, porque como acá adentro no hay ninguna raíz y es continua mi función, porque la única discontinuidad está en el 0 o en números negativos, entonces mi función viene creciendo.
Decía, como conozco el valor en un punto y es continua, tiene que tener siempre el mismo signo. Del 4 al más infinito podría ser f', qué sé yo, de 9. Me queda 8 sobre 9 al cuadrado menos 1 sobre raíz cuadrada de 9. Me queda 8 sobre 81 menos 1 tercio. ¿Sí? Esto me da negativo. ¿No? Porque estos son 27 81avos, 8 menos 27 me queda negativo. O sea que tengo negativo por acá, así que mi función baja. O sea que en el 4 la función tiene un máximo relativo. Si quisiéramos precisión para el gráfico, yo podría pasar el 4 por la función. F en 4, ¿qué me queda? Me queda 9 menos 8 sobre 4 menos 2 raíz cuadrada de 4. O sea, me queda 9 menos 2 menos 4. O sea, me queda 3. O sea, en el 4 está en el 3. Acá está mi función. Si yo hiciera el límite, cuando x tiende a 0 por derecha de mi función, me quedan menos infinitos, ¿no? Porque la función es 9 menos 8 sobre x menos 2 raíz cuadrada de x. Si me acerco al 0 por derecha, esto tiende a 9, esto tiende a 0, y esto tiende, como este es negativo, y me estoy acercando al 0 con los positivos, me da menos infinito. Como para tener un poco más de precisión. Mi función viene así, viene subiendo, y después pasa a bajar. Y no sé qué pasa de acá en adelante, yo sé que baja. Tendría que analizar si tiene alguna raíz, alguna otra raíz, y va a bajar así, o hace una curvita así y se pega a la asíntota, o sea, se pega al eje X que actúe como asíntota, pero como no me pidieron, ¿sí? Asíntotas, me hago el tontón y lo dejo así, y así seguirá, no sé cómo sigue. Sé que de acá en adelante siempre baja. Cuidado que yo puedo bajar, pero no descender infinitamente. ¿Qué quiero decir? Si pensamos, ¿no? La función 6 acá. F de x igual a 1/3 a la x más 2, esta función tiene una asíntota horizontal igual a 2, siempre baja, pero no es que se va a menos infinito. O sea, siempre baja, pero no desciende, siempre. No es que me da valores cada vez más chicos. O sea, me da valores cada vez más chicos, pero siempre por encima del 2. Digo, cuidado porque apuntamos un poquito a esas controversias. Bien. Ahora entonces sí nos metemos con el tema de la clase de hoy, que es concavidad. Concavidad. Con lo cual ahí ya completamos lo que llamamos estudio completo de función. O sea, aprovechemos este espacio. Cuando yo hablo de estudio completo de una función, va a contar de 3 partes. Parte 1, asíntotas. Analizo todas las asíntotas que pueda tener, o sea, si tiene asíntota horizontal, vertical u oblicua. Segunda cosa que analizo es crecimiento y decrecimiento. Hasta acá habíamos llegado a la clase pasada. Habíamos trabajado asíntotas, habíamos trabajado crecimiento y decrecimiento. Ahora se agrega concavidad, que tiene que ver con la curvatura del gráfico. ¿Sí? Para esto uso límites. Para esto uso la derivada primera y para concavidad uso la derivada segunda. O sea, tanto la derivada primera trabaja sobre el crecimiento de la curva y la segunda
sobre la geometría de la curva, sobre cómo está doblada la curva que representa el gráfico de mi función. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos f de x igual, x al cuadrado más 1, si x es menor o igual que 0, y x al cuadrado menos 3x más 1, si x es mayor que 0. Digo, esto es una función polinómica, o sea, para x menor que 0, ¿sí? No hay asíntotas. ¿Por qué? Porque las funciones polinómicas no son asintóticas, de grado 2 para arriba. Para x mayor que 0, tampoco hay asíntotas. ¿Sí? En realidad esto es menor o igual a 0. Porque tanto por la izquierda como por la derecha es un polinomio esto. Lo que tendría que ver si es continua en 0. Porque si no es continua en 0, ya sé que la derivada en 0 no va a existir. Porque si no es continua, no es derivable. ¿Sí? Pero yo hago el límite cuando x tiende a 0 por derecha de la función, es poner un 0 acá, me devuelve un 1, que me da lo mismo que si hago el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de mi función. O sea que mi función es continua en 0. Entonces vamos a hacer, ya que estamos, las dos cosas, crecimiento, decrecimiento y concavidad de mi función. Y hacemos uno semicompletito. Porque total, para pasar a la segunda derivada, primero tengo que pasar por la primera. Derivada de una función partida. Derivo la primera rama, me queda 2x. Esto si x es menor que 0. Derivo la segunda rama, me queda 2x menos 3. Si x es mayor que 0. El 0 no lo consideré porque como es el punto de corte, ya vi que las dos curvas se pegan bien. Pero podría ser que se peguen formando un ángulo. ¿Sí? Entonces tendríamos lo que llamamos un punto anguloso. O sea, que no se peguen suavemente las dos curvas. Entonces podría ser, a ver, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 0 por derecha al punto de corte de f' de x? Si me acerco por la derecha, estoy con mayores que ceros. Mayores que 0. Acá, pongo un 0 acá, me da menos 3. Si yo hago el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de la derivada, si voy por la izquierda me acerco con esta curva, me devuelve 0. O sea que f' de x no es continua en x igual a 0. Es más, no existe f' en 0. O sea que el dominio de la derivada son todos los reales menos el 0. Ojo, la función tiene por dominio todos los reales. Acá la derivada me apareció un punto de no derivabilidad, por eso el dominio es más chico. Siempre el dominio de la derivada es o igual al de la función o más pequeño, sacando algún valor. ¿Sí? Listo, tengo mi dominio, salgo a buscar ceros, cuando mi derivada es igual a 0. Si x es menor que 0, la derivada juega con esta fórmula. O sea, me queda 2x igual a 0, x igual a 0. No pertenece al dominio. O sea que, por este lado, no hay puntos críticos. Si x es mayor que 0, 2x menos 3 tiene que ser 0. O sea que x tiene que ser 3 medios. 3 medios es mayor que 0, este sí es un punto crítico. Entonces me voy a hacer el análisis del signo de mi función derivada. ¿Cómo me armo la tabla? Teniendo en cuenta tanto los puntos críticos como las discontinuidades. Porque en una discontinuidad podría cambiar el signo de la derivada
con lo cual cambiaría el comportamiento de mi función. Acá yo tengo de menos infinito a 0, de 0 a 3 medios, y de 3 medios a más infinito. Pim, 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 pim. Y analizo la primera derivada. De menos infinito a 0, puedo tomar cualquier número. Por ejemplo, el menos 5. Menos 5 es menor que 0, así que lo pongo en esta fórmula. 2 por menos 5 me da menos 10, o sea, negativo. O sea que la función viene bajando. Llego al 0. En la derivada, el 0, la función, en el 0 la función derivada no existe. Por eso lo consideré, porque puede haber un cambio de signo. Acá. Me fijo, entre 0 y 3 medios, ¿qué me da esto? ¿Qué valor podría tomar acá? Uno fácil es el 1. El 1 es mayor que 0, lo pongo en la fórmula de la derivada, me queda 2 menos 3 es menos 1. O sea, me queda negativo. O sea que la función sigue bajando. Del 3 medios al más infinito podría agarrar el 8. El 8 es mayor que 0, 2 por 8, 16. Menos 3, 13. Positivo. O sea que la función sube. Acá la derivada vale 0, así que, y la función está definida, así que acá tengo un mínimo relativo. O sea, mi función viene bajando, llega a este punto raro, sigue bajando, llega a este punto y de ahí rebota y empieza a subir. Ahora, ¿qué pasa con la concavidad? 6, 7. Concavidad. Para la concavidad tengo que buscar la derivada segunda. Y acá es donde hay que prestar un poquito de atención. La derivada segunda es la derivada de la derivada. Así que su dominio o es este o es más chico. ¿Sí? O sea que el 0 lo voy a tener que considerar. O sea, ya sé que el dominio, por el dominio de la derivada, va a ser por lo menos los reales menos el 0 o menor. Por ahí hay que sacar algún otro valor. Podría haber un valor donde no exista la derivada segunda. Acá la derivada segunda, ¿qué me queda? 2, si x es menor que 0, derivé la primera rama y derivo la segunda. 2, si x es mayor que 0. O sea que, por cómo me quedó, para todo x distinto de 0, ¿sí? f2' de x es mayor que 0. Entonces, mi función, la original, es siempre, o tiene siempre, vamos a poner así, tiene siempre concavidad positiva. O sea, siempre está curvada para arriba. Puede bajar o puede subir. Esto habla con, la segunda derivada me habla de la curvatura, no de crecimiento o decrecimiento. ¿Sí? En este caso la función es una función partida que son cuadráticas. O sea, esto hace así, llega acá, y acá sale otra parábola que hace así. Y acá está el 3 medios. O sea, de menos infinito a 0 baja, de 0 a 3 medios sigue bajando, y del 0 en adelante sube. Acá justamente es donde se da, si hacemos un zoom a esa parte, viene la curva así, y sale el otro pedazo así. O sea, acá tengo un punto anguloso. La recta tangente por derecha y por izquierda no coincide. ¿Sí? Pero cuidado con esto, con las funciones partidas, recordar que el punto de corte, ahí hay un riesgo de no derivabilidad, y si como pasó acá, la función derivada no existe en un valor, ya la segunda derivada tampoco va a existir. ¿Sí? Como no tiene un cambio de comportamiento con respecto a la curvatura, esta función no tiene puntos de inflexión. O sea, es aburrida en ese sentido.
¿Qué podríamos hacer? Digo, en el 14 lo único que hay que hacer es, nada, derivar 2 veces y, es más, ahora estoy viendo la que vos habías propuesto. ¿Quién era el que había traído, Nico o Axel, la semana pasada de un examen? Oh, creo que yo, sí, sí. Bueno, ahora en el 14 hay uno muy parecido, yo voy a hacer un clon. Si yo tengo 5x al cubo menos 15x al cuadrado, imaginemos que me piden intervalos de concavidad, Solo concavidad, no voy a hacer el análisis completo como hice del anterior. ¿Qué hago? Derivo la primera vez, me queda 15x al cuadrado menos 30x. Miro el dominio de la derivada, son todos los reales. Derivo por segunda vez, me queda 30x menos 30. El dominio de la segunda derivada también son todos los reales. 30x menos 30 igualo la segunda derivada a 0, entonces me queda x igual a 1. Acá yo podría tener un cambio de concavidad, porque la derivada segunda es continua en todos los reales. ¿Sí? O sea, para cambiar de concavidad, o tengo que pasar por un punto de segunda derivada a 0 o por una discontinuidad de la segunda derivada. Entonces me armo mi tabla. Menos infinito al 1, 1 del 1 al más infinito, y ahora analizo la segunda derivada. Y ahora vamos después a hacer un ejemplo en donde analizamos todo junto como hicimos en el anterior, pero con una función un poco más picante. De menos infinito al 1 puedo agarrar el 0. Si yo pongo el 0 acá, me queda menos 30. O sea, viene negativo, o sea que la función está curvada para abajo, o con cavidad negativa, si quieren ponerlo así. Acá la segunda derivada da 0. Del 1 al más infinito tengo el 2, por ejemplo. Pongo el 2 en la segunda derivada, me queda 60 menos 30, que es positivo. O sea que acá tengo concavidad positiva. Como cambio de concavidad negativa a concavidad positiva, entonces la función en el 1 tiene un punto de inflexión. En los puntos de inflexión, lo que hace la función es cambiar la curvatura. No sé si viene bajando, subiendo, ¿sí? O qué hace. Cambia la curvatura. O sea, si yo marco el 1, f de 1 me da 5 menos 15 me da menos 10. Si yo en un gráfico me marcara el menos 10, el 1 menos 10, yo lo único que puedo saber es que en este punto mi gráfico viene curvado para abajo, ¿sí? Curvado para abajo, y sale curvado para arriba, pero como no tengo más información, no sé si hace eso o hace esto. Viene curvado, no, curvado para abajo. O viene curvado para abajo y sale curvado para arriba. Cualquiera de estas dos opciones podría ser. Fíjense, acá viene cóncavo hacia abajo, pero decreciente. Acá viene cóncavo hacia abajo, pero creciente. Del otro lado sigue creciente, pero cóncavo para arriba. En este caso sigue decreciente, pero cóncavo para arriba. O sea, cuidado que el cambio de curvatura no me da indicios sobre crecimiento o decrecimiento. Esta curva es decreciente, esta curva es creciente, y las dos corresponden a esta tabla. Por eso es que también analizamos las raíces de la primera derivada, porque queremos curvatura, crecimiento y decrecimiento. Para alegría de los niños, que preguntaban al principio, en el ejercicio 15 aparece una función, ¿sí? Una curva dada en forma implícita, y me piden que haga que busque la concavidad del gráfico. ¿Sí?
pero en el punto 1, f de 1. O sea, en el 15, cuidado que me piden concavidad puntual. No me están pidiendo, ¿sí?, que busque intervalos de concavidad y convexidad, o de concavidad positiva y concavidad negativa, porque la curva está definida de forma implícita. Entonces no puedo hacer el mismo análisis que hacemos con respecto a la tabla. ¿Cuál es la complicación que tiene este ejercicio? Primero, que solamente me dan el X. Y tendría que encontrarme el Y. ¿Cómo hago para encontrarme el Y? Me voy a mi fórmula y donde está la X pongo un 1. 1 al cuadrado por Y más 4 por Y por 1 más raíz cuadrada de 1 por Y igual a 6. O sea que 5Y más raíz cuadrada de Y es igual a 6. Bueno, si aprieto un poco los ojos y me concentro, digo, pará, si pongo un 1 acá me queda un 5, más 1 es 6. Y es igual a 1. Ah, pero estás resolviendo una ecuación a ojo. Y es válido. Vale resolver una ecuación a ojo. ¿Sí? Si no, lo tengo que pensar esto como con un cambio de variable y es molesto. Sale a ojo es 1. O sea, el punto es el 1, 1. ¿Cómo voy a buscar la concavidad? En el 1, 1 tengo que buscar I'' en 1, 1. O sea, tengo que agarrar esto y derivarlo 2 veces. O sea, voy a derivar una vez. De este lado y de este lado. ¿Qué es lo que me va a quedar acá? Me va a quedar una ecuación con X, Y e Y'. Como conozco el punto 1, 1, a partir de esta ecuación puedo calcular Y' en 1, 1. ¿Qué voy a hacer después con esa ecuación? Y se los dejo de tarea. Acá ya me queda 0. Vuelvo a derivar. Vuelvo a derivar y me va a quedar una ecuación que tiene a X, a Y y a Y''. Porque cada vez que aparezca acá Y' y lo derive va a ser Y segunda. Este valor era un 1, porque era la coordenada X del punto donde estoy trabajando. La derivada, la coordenada Y es el 1. Y' en 1, 1 lo averigué en el renglón anterior. ¿Sí? Es un K. Y ahí voy a despejar Y2'. En realidad de I2' me interesa saber nada más si es positivo o negativo. Porque me preguntan la concavidad en ese punto. O sea, básicamente si esa curva en el 1, 1 está curvada para abajo o está curvada para arriba. Nada, es un ejercicio de doble derivación implícita. Inténtenlo, si no, prometo que arrancamos haciéndolo la semana que viene. No lo quiero hacer ahora porque nos va a llevar 20 minutos y quiero hacer un análisis completo de función. Por ejemplo... Uy, ¿también hablaron de optimización? Sí, sí. Bueno. Sí, sí. Hizo como 2 ejercicios, creo. Bueno, algo trabajaron de optimización con Daniel. A ver, en optimización la complicación es que es doble. Porque primero tengo que armar la función a optimizar y después tengo que, ¿cómo se dice? Buscar el máximo o el mínimo correspondiente. ¿Sí? Pregunto porque es un ejemplo que me gusta mucho y también a Daniel así que a veces lo hace. E a la menos x al cuadrado la graficó Daniel. Esta función, e a la menos x al cuadrado. No. No. ¿No? Bueno, genial. Hagamos un análisis completo de esta rápido y hago algún ejemplito de optimización. ¿Sí?
Digo, si yo miro esto es un exponencial, o sea que el dominio son todos los reales. No me aparece la x dividiendo, en realidad sí me aparece dividiendo, pero en un exponente que no me genera problemas. No aparece en un logaritmo, no aparece en una raíz de índice par. ¿Sí? Como tengo que el dominio son todos los reales, no hay asíntota vertical. Sin embargo, si yo hago el límite cuando x tiende a infinito de e a la menos x al cuadrado, x al cuadrado para cualquier infinito tiende a infinito positivo, con este menos se me hace infinito negativo, o sea que e elevado a algo que tiende a infinito negativo converge a cero. Como el límite en el infinito es cero, hay asíntota horizontal y igual cero. O sea, cuando digo análisis completo, voy en orden de las prácticas. Primero miro las asíntotas, que es la utilización del límite. Después, ahora voy a mirar crecimiento y decrecimiento, que es utilización de la primera derivada. Después concavidad, que es utilización de la segunda. Entonces, ahora, crecimiento y decrecimiento. Decrecimiento. Busco la primera derivada. Esto es e a la menos x al cuadrado por la derivada del exponente, menos 2x. No tengo ningún problema con el dominio son todos los reales, es producto de funciones continuas, ¿sí? Busco puntos críticos, f' de x igual a 0, me queda e a la menos x al cuadrado por menos 2x igual a 0, producto igual a 0, o uno es 0, o el otro es 0. Esto no tiene solución. Nunca una exponencial me va a dar 0. Acá me sale x igual a 0. O sea, en 0 tengo un candidato a cambio de comportamiento con respecto al crecimiento y decrecimiento. Entonces me armo mi tablita de menos infinito al 0 y de 0 a más infinito. F', F. Acá la derivada vale 0. De menos infinito a 0, agarro un número negativo. Si lo pongo acá, multiplicado por este negativo, esto me queda positivo. Multiplicado por una exponencial que es siempre positiva, la derivada me da positiva. O sea que mi función crece. Agarro algo de 0 a más infinito, un número positivo. Pongo un número positivo acá, lo multiplico por este que me da negativo. Negativo por positivo me da negativo, decrece. Viene subiendo y pasa a bajar, hay un máximo relativo. Listo, se terminó crecimiento y decrecimiento. Ahora me voy a concavidad. Tenía que mi derivada, la ordeno, es menos 2x por e a la menos x al cuadrado. Calculo la derivada segunda. Es la derivada del primero, menos 2, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que es e a la menos x al cuadrado, por la derivada de lo de acá arriba, me aparece otro menos 2x. O sea que mi derivada segunda la voy a prolijar porque necesito igualarla a 0. Me queda menos 2 por e a la menos x al cuadrado, más 4x al cuadrado por e a la menos x al cuadrado. Acá menos 2 por menos 2 es 4, x por x, x al cuadrado. Es más, podría decir esto es e a la menos x al cuadrado por, como está la exponencial en ambas, lo saco como factor común y me queda 4x al cuadrado menos 2. Ahora, la derivada segunda, igualada a 0, ¿qué me queda? E a la menos x cuadrado por 4x cuadrado menos 2, igual a 0. De vuelta,
o esto es 0, que no pasa nunca, o 4x cuadrado menos 2 es igual a 0. Que esto es lo mismo que decir 4x cuadrado igual a 2, x al cuadrado igual a 1/2. O sea que tengo dos soluciones. O x es raíz de 1/2, o x es menos raíz de 1/2. O sea, me aparecieron dos candidatos a puntos de inflexión. Porque la derivada segunda, su dominio son todos los reales, así que no hay discontinuidades. Entonces, ahora me van a quedar tres intervalos para trabajar. Tengo de menos infinito a menos raíz de 1/2. Menos raíz de 1/2. De menos raíz de 1/2 a raíz de 1/2, raíz de 1/2, y de raíz de 1/2 a más infinito. Y acá voy a analizar la derivada segunda y voy a hacer conclusiones sobre la función. Acá la derivada segunda vale 0. Fíjense que tener esta forma más aprolijada de mi derivada segunda me permite rápidamente trabajar el signo. ¿Por qué? Porque esto es siempre positivo. Así que el signo depende del signo de esta parte de acá. Y esta parte de acá es una función cuadrática que está contenta. ¿No? El coeficiente principal es 4, así que la parábola está contenta. Estas dos son las raíces. O sea, ¿qué puedo decir? De menos infinito a menos raíz de 1/2, esta es positiva. Por esta que es positiva, esto es positivo. Entre menos raíz de 1/2 y raíz de 1/2 es negativa. Por esta que es positiva me da negativo. Y de raíz de 1/2 en adelante también me da positiva. O sea que acá viene curvado para arriba, pasa a estar curvado para abajo y pasa a estar curvado para arriba de vuelta. O sea, tanto en este valor como en este valor tengo un punto de inflexión. Punto de inflexión. Entonces me voy a hacer mi gráfico. ¿Qué puntos interesantes tengo en mi gráfico? ¿Sí? En x igual a 0 tengo un máximo. Entonces voy a agarrar mi función y la analizo en 0. E a la menos 0 al cuadrado me queda 1. En x igual a raíz de 1/2 y x igual menos raíz de 1/2, acá tengo puntos de inflexión. Entonces, para hacer un gráfico bastante preciso, voy a calcular f de raíz de 1/2 y f de menos raíz de 1/2. Me queda e a la menos raíz de 1/2 al cuadrado, o sea, me queda e a la menos 1/2, y acá me queda e a la menos raíz de 1/2 al cuadrado, me queda e a la menos 1/2. Si nos fijamos, en realidad podríamos haber arrancado por ahí. E a la menos x al cuadrado es una función par. Por eso en valores opuestos me da la misma imagen. Es simétrica con respecto al eje Y. Si me hubiera avivado de eso, podría haber hecho todo el análisis solamente para el semieje positivo y después simplemente lo reflejaba. Entonces, me voy a hacer mi gráfico y voy a tratar de marcar todo lo que analizamos. Valores importantes, tengo el 0, el raíz de 1/2, podemos suponer que está por acá, raíz de 1/2, menos raíz de 1/2. Como no grafico otro valor sobre el eje X, eso ya me determina la escala. ¿Sí?
Y acá voy a mentir un poco, ¿no? Supongamos que acá está el 1 y no sé cuánto da e a la menos 1/2. A ver, shift e a la menos 1/2. Me da 0,6 aproximadamente. ¿Sí? 2, 4, 6. Por acá. Supongamos que está por acá. Este es e a la 1/2. ¿Qué vi de mi función? Y ahora empiezo a jugar con los colores. Que de menos infinito al 0, hasta acá, mi función viene subiendo. Y del 0 al más infinito, mi función viene bajando. Pero después tengo acá el raíz de 1/2 y menos raíz de 1/2. ¿Qué tenemos? Desde menos infinito a menos raíz de 1/2, viene cóncava hacia arriba. Entre menos raíz de 1/2 y raíz de 1/2, viene cóncava hacia abajo, y de menos raíz de 1/2, de raíz de 1/2 en adelante, parece un trabalengua esto, vuelve a estar cóncava hacia arriba. O sea, acá en esta región naranja tiene un comportamiento, en esta otra región naranja tiene otro comportamiento con respecto a subir y bajar. En esta sección verde tiene un comportamiento con respecto a la concavidad. Acá vamos a hacer así. En toda esta sección verde tiene otro comportamiento. Y acá voy para abajo. Y en la otra acá. Si tuviera 5 colores sería re lindo. ¿Qué es lo que me interesa? De menos infinito al menos raíz de 2, al menos raíz de 1/2, viene subiendo cóncava hacia arriba. ¿Sí? Y llega hasta este punto. De acá llega al otro punto. O sea, tengo que subir cóncavo hacia arriba. Subo cóncavo hacia arriba. Me pegó a la asíntota que había calculado antes. Entre menos raíz de 1/2 y 0, sigo subiendo, pero ahora cóncavo hacia abajo. O sea, de acá a acá tengo que seguir subiendo, pero cóncavo hacia abajo. Llego hasta acá arriba. Entre 0 y raíz de 1/2 empiezo a bajar, pero empiezo a bajar cóncavo hacia abajo, porque estoy dentro de este tramo de acá. Entonces, bajo cóncavo hacia abajo. Y del raíz de 1/2 en adelante, tengo que seguir bajando, pero ahora cóncavo hacia arriba. O sea, me cambió la curvatura y ahora es cóncavo hacia arriba. Y acá tengo la famosa campana de Gauss. Esta curva, ¿sí? Es una deformación de esta curva, pero tiene esta forma básica. Es lo que se llama la curva de distribución normal, ¿sí? Que van a ver en probabilidad y estadística. ¿Sí? Se me ve el cartel de ver correo. ¿Sí? Nada, cuando hablamos de una distribución normal pensamos en algo como esto. Los valores intermedios son los que mayor frecuencia tienen, los valores extremos son los que menor frecuencia tienen. Nada, este es un ejemplo de análisis completo. Asíntotas, crecimiento y decrecimiento, y concavidad. Y cómo a partir de toda esa información la traduje un gráfico. ¿Sí? Digo, en el 16 van a tener que hacer eso, realizar un análisis completo. Es más, este es el 16J. Fijémonos que a partir de este análisis completo ya puedo decir información que antes no podía decir. Primero, que la imagen es el intervalo 0,1, cerrado, porque el 1 lo alcanza. Y el 1 asciende de categoría
de máximo relativo a máximo absoluto. No hay ningún punto de la curva que esté por arriba de él. Es la cima del Everest, el punto más alto de todo el mundo. Lo hice así, a velocidad correcamino, porque quería ver algo de optimización. A ver cuál podemos hacer de los que me tenía apuntado. El 27 es un muy lindo ejercicio para hacer. Piensen, traten de pensarlo. Y si no, arranco el viernes, el sábado que viene con ese también. ¿Sí? ¿Cuál puedo hacer? Bueno, vamos a uno pavotón. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, el 23. ¿Sí? Que no tiene ningún tipo de... Sí, vamos al 23. Me dice, decidir de qué manera deben elegirse dos números no negativos, o sea, tengo un número X y un número Y mayores que 0, para que su suma sea 1, X más Y sea igual a 1, y la suma de sus cuadrados, X cuadrado más Y cuadrado, sea la mayor posible o la menor posible. Entonces, siempre acá lo que hay que ver en estos problemas de optimización es qué es lo que yo quiero encontrarle el máximo o el mínimo. Acá justamente me están diciendo la suma de sus cuadrados. O sea, yo tengo una función que depende de X y de Y, la podemos llamar la función suma, que es X al cuadrado más el Y cuadrado. Básicamente responder este ejercicio es decir, ¿dónde esta función tiene un máximo y dónde tiene un mínimo? ¿Cuál es el problema? Que tengo dos letras. Y yo con funciones con dos variables, hasta análisis 2, no tengo idea cómo se trabajan. Pero va a aparecer, cuando la función a maximizar o minimizar depende de dos variables, en esta práctica, va a aparecer lo que llamamos una condición de enlace. Condición de enlace. O sea, una condición que me relaciona las dos variables que entran en juego y me permite despejar una en función de la otra. En este caso, ¿sí? La condición de enlace es X más Y igual a 1. Entonces, ¿qué tengo con esta condición de enlace? ¿Sí? Dos cosas. Primera cosa, que puedo despejar X en función de Y, o Y en función de X. Vamos a hacer tradicionales. Y en función de X. 1 menos X. Y otra cosa que me da la condición de enlace es cuál es el dominio de validez de mi situación. Como los dos números son positivos, lo máximo que puede valer X, ¿sí? Es 1. O sea, es más, y ni siquiera puede tomar el 1, porque X e Y me dicen que son números no negativos. ¿Sí? O sea que si pongo un 1 acá, no negativos, mayor o igual que 0. Mayor o igual, entonces X es menor o igual que 1, porque pueden valer 0. Y X, como es no negativo, es mayor o igual que 0. O sea, acá el X está condicionado. Y al intervenir mi función con la condición de enlace, la función suma se me convierte en S de X igual a X al cuadrado más 1 menos X al cuadrado. Ahora, esta es la función a la que quiero encontrarle el máximo y el mínimo. Esto es el dominio de mi función.
Podríamos empezar a usar cosas, ¿no? Digamos, por ejemplo, esto es una función continua y derivable en un intervalo cerrado. Entonces ya sabemos que alcanza máximo y mínimo absoluto, por el teorema de Weierstrass. Y es más, por el teorema del valor medio, del valor intermedio, o medio, ¿sí? El máximo y el mínimo están o en un punto de derivada cero o en los extremos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a buscar los puntos de derivada cero, a ver qué es lo que pasa, a ver si existen puntos de derivada cero en este intervalo, y después analizo qué pasa en los extremos del intervalo, ojo. Entonces, me calculo ese prima de x, y en todos los problemas de optimización tengo que derivar la función para buscarle los máximos y los mínimos, siempre. ¿Qué me queda esto? Me queda 2x más 2 por 1 menos x por la derivada de lo de adentro. Fíjense que ni me abro el cuadrado del binomio, ni me gasto. Derivo usando reglas de derivaciones. Una composición uso regla de la cadena. Baja el 2 por la función a la 1 por la derivada de la función, menos 1. O sea que mi derivada me queda. Tengo 2x más 2 por x, no, por 1 menos x por menos 1. O sea que mi derivada es 2x menos 1 por 2 me queda menos 2 por 1 menos x. Voy a hacer todos los pasos porque ya me veo que meto la pata porque me estoy apurando. Tengo 2x menos 2 más 2x. O sea que mi derivada es 2 más 2, 4x menos 2. Le busco el 0 a la derivada. O sea, 4x menos 2 igual a 0. O sea, x igual a 1 medio. Entonces, como mi dominio era el 0, 1, y la derivada en 1 medio vale 0, el máximo y mínimo estarán en x igual a 0 o x igual a 1 o x igual a 1 medio. Fíjense cómo conecto los teoremas que vimos al análisis de la situación. No es digo, donde se hace 0 tengo el máximo porque tengo un intervalo cerrado. Podría pasar que en el 0 tenga el máximo, en el mínimo tenga el mínimo, en el 1 tenga el 0 tenga el máximo, en el 1 tenga el mínimo, y este punto de derivada 0 queda en el medio. ¿Sí? Podría pasar eso, que el punto de derivada 0 justamente no sea el valor óptimo. ¿Sí? ¿Cómo sé cuál es el máximo y el mínimo absolutos en estos tres valores? Simplemente los paso por la función. O sea, mi función suma era x al cuadrado más 1 menos x al cuadrado. Entonces hago la suma en 0. Me queda 0 al cuadrado más 1 menos 0 al cuadrado. Me queda 1. La suma en 1 medio. Me queda 1 medio al cuadrado más 1 menos 1 medio al cuadrado. O sea, me queda 1 cuarto más 1 cuarto, me da 1 medio. Y la suma en 1. Me queda 1 al cuadrado más 1 menos 1 al cuadrado, lo que me da 1. O sea, ¿cómo tengo que elegir dos números no negativos para que la suma sea mínima? Si suman 1. Si suman 1. Para que la suma de sus cuadrados sea la menor posible, no, la mayor posible. La mayor posible, x igual a 1 e y igual a 0, o x igual a 0 e y igual a 1.
Son los dos extremos. Si x vale 0, y vale 1. Si x vale 1, y vale 0. O sea que tengo dos posibilidades para el máximo. Se me está haciendo algo así esto. En el 1/2 tengo el 1/4. Acá tengo el 1. No, acá tengo el 0. Y acá tengo el 1. Cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale 1, y vale 0. No, esto tendría... me mareé ya. No sé por qué me meto con el gráfico si no lo armo bien. Tengo que tener el vértice en 1/2. Y esto es 1/4. Ahora lo pensamos con el gráfico. ¿Sí? ¿Cuándo me da el valor mínimo la suma de los cuadrados? Ah, porque son los dos cuadrados. Estoy haciendo pavada. ¿Cuándo me da el mínimo? Cuando x es igual a 1/2. Pero si x es igual a 1/2, y también es igual a 1/2 porque suman 1. Entonces, cuando son iguales, la suma de sus cuadrados es mínima. Cuando son uno vale 0 y el otro vale 1, es cuando su suma vale la suma de sus cuadrados vale máxima. Para pelearse con el 23, 24, 25, 26, así hasta el 29. O sea, y el 30. Y el 31. ¿Sí? O sea, post la clase de hoy pueden pelearse hasta el 31. Yo le prestaría mucha atención a los ejercicios del 21 en adelante, o del 22 en adelante, que son todos los que son de problemas de optimización, porque siempre suele aparecer o en el parcial o en el final un problema de optimización. Siempre. Desde que yo tengo uso de memoria en UTN, ponemos un ejercicio de optimización en el parcial. ¿Sí? Entonces, a prestarle mucha atención y cualquier duda o que no salga, lo vemos. Digo, el ejercicio, insisto, el ejercicio 27, por ejemplo, se tomó varias veces en finales. Es como un clásico de final. Así como viene el 27 o alguna versión del 27. Es un muy buen ejercicio para trabajar. ¿Sí? Se los dejo como tarea, piénsenlo, y cualquier cosa la semana que viene lo recorremos todas las dudas que hagan falta. ¿Sí? O sea, nos queda un solo tema y terminamos toda la práctica. ¿Sí? Que es polinomio de Taylor. Para que lo tengan en cuenta que, nada, se viene parcial. ¿Cuándo es la fecha del parcial? Creo que era No me el acuerdo. 20.